Buen día, mis amados hermanos y hermanas. Que el gozo de Cristo resucitado nos fortalezca a todos para enfrentar en clave de fe las diversas situaciones que muchas veces aparecen en la vida cotidiana. Hoy Dios nos regala una nueva oportunidad para confiar más en Él y depender completamente de Él. Oremos. Dios Padre nuestro, te damos gracias por llamar a hombres y mujeres al servicio del reino de tu Hijo, como sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y personas consagradas. Envía tu Santo Espíritu para ayudarnos a responder a tu llamado de manera generosa y valiente. Que nuestra comunidad de fe apoye las vocaciones de amor sacrificial en nuestra juventud. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto domingo de Pascua, que es el próximo domingo, se celebra cada año en nuestra iglesia la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El Santo Padre, el Papa Francisco, en su mensaje para la 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, nos dice el Papa Francisco: deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio de las vocaciones, abriendo brechas en el corazón de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud para la llamada de Dios en su vida. Encontrar así la valentía de decirle sí, vencer la fatiga con la fe en Cristo y finalmente ofrecer la propia vida como un cántico de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero. El Señor sabe que una opción fundamental de vida requiere valentía. Él reconoce las preguntas, las dudas y las dificultades que agitan la barca de nuestro corazón y por eso nos asegura: no tengan miedo, yo estoy contigo. La vocación singular, experiencia de Jesús. En su mensaje, el Santo Padre, el Papa, recuerda la carta dirigida a los sacerdotes que él envió el 4 de agosto del año pasado en el 160 aniversario de la muerte del santo cura de Ars, en la cual, a través de 4 palabras clave: dolor, gratitud, ánimo y alabanza, agradece y anima a los presbíteros que por la llamada que el Señor les hizo, gastan la vida cada día al servicio del pueblo de Dios. Para ello, para esta 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el pontífice, tomando el Evangelio de Mateo 14, 22, 33, señala que esas palabras se pueden retomar y dirigir a todo el pueblo de Dios a la luz de este pasaje evangélico, que nos cuenta la singular experiencia de Jesús y Pedro durante una noche de tempestad en el lago de Tiberíades. La barca de nuestra vida avanza lentamente, siempre inquieta, porque busca un feliz desembarco, dispuesta para afrontar los riesgos y las oportunidades que le brinda el mar. Una imagen del viaje de nuestra existencia. El pasaje bíblico que relata esta singular experiencia de Jesús se ubica en el Evangelio de Mateo, inmediatamente después de la narración de la multiplicación de los panes. La imagen de esta travesía en el lago, subraya el Papa, evoca
de algún modo el viaje de nuestra existencia. En efecto, la barca de nuestra vida avanza lentamente, siempre inquieta porque busca un feliz desembarco, dispuesta para afrontar los riesgos y las oportunidades del mar, aunque también anhela recibir del timonel un cambio de dirección que la ponga finalmente en el rumbo adecuado. Pero a veces puede parecerse, advierte el pontífice, puede dejarse encandilar por ilusiones en lugar de seguir el faro luminoso que la conduce al puerto seguro, o sea, desafiada por los vientos contrarios de las dificultades que se presentan, de las dudas y de los temores. Los que están llamados a seguir al Maestro de Nazaret deben decidirse a pasar a la otra orilla, apostando valientemente por abandonar sus propias seguridades e ir tras las huellas del Señor. Abandonar nuestras seguridades e ir con el Señor. Esto indica, el Papa Francisco también puede aplicarse a los discípulos a los que están llamados a seguir al Maestro de Nazaret. Ellos deben decidirse a pasar a la otra orilla, apostando valientemente por abandonar sus propias seguridades e ir tras las huellas del Señor. Esta aventura no es pacífica, precisa el Papa. Llega la noche, sopla el viento contrario, la barca es sacudida por las olas y el miedo de no lograrlo y de no estar a la altura de la llamada amenaza con hundirlos. Pero el Evangelio nos dice que en la aventura de este viaje difícil no estamos solos. El Señor, casi anticipando la aurora en medio de la noche, caminó sobre las aguas agitadas y alcanzó a los discípulos, invitó a Pedro a ir a su encuentro sobre las aguas. Lo salvó cuando lo vio hundirse y finalmente subió a la barca e hizo calmar el viento. Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida no son el resultado matemático de lo que decidimos dentro del yo aislado, al contrario, son ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto. La primera palabra de la vocación es gratitud. Si pues el Santo Padre señala que la primera palabra de la vocación es gratitud, ya que navegar en dirección correcta no es una tarea confiada solo a nuestros propios esfuerzos, ni depende solamente de las rutas que nosotros escojamos. Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida no son el resultado matemático de lo que decidimos dentro de un yo aislado. Al contrario, son ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto. Es el Señor quien nos concede en primer lugar la valentía para subirnos a la barca y nos indica la orilla hacia la que debemos nosotros dirigirnos. Es Él quien cuando nos llama se convierte también en nuestro timonel para acompañarnos, mostrándonos la dirección e impedir que nos quedemos varados en los escollos de la indecisión y hacernos capaces de caminar incluso sobre las aguas agitadas. Toda vocación nace de la mirada amorosa con la que el Señor vino a nuestro encuentro, quizás justo
cuando nuestra barca estaba siendo sacudida en medio de la tempestad. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. La segunda palabra de la vocación, indica el Papa Francisco, es ánimo, recordando las palabras de Jesús a sus discípulos mientras caminaba sobre las aguas. El pontífice dice que a menudo lo que nos impide caminar, crecer, escoger el camino que el Señor nos señala son los fantasmas que se agitan en nuestro corazón. Cuando estamos llamados a dejar nuestra orilla segura y abrazar un estado de vida como el matrimonio, el orden sacerdotal, la vida consagrada. La primera reacción la representa frecuentemente el fantasma de la incredulidad. No es posible que esta vocación sea para mí. ¿Será realmente el camino acertado? ¿El Señor me pide esto justo a mí? Y poco a poco crecen en nosotros todos esos argumentos, justificaciones y cálculos que nos hacen perder el impulso para, no- para que nos confundamos y nos dejan paralizados en el punto de partida. Creemos que nos equivocamos, que no estamos a la altura, que simplemente vimos un fantasma que tenemos que ahuyentar. La vocación, más que una elección nuestra, es respuesta a un llamado gratuito del Señor, y por eso llegaremos a descubrirla y abrazarla cuando nuestro corazón se abra a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios en nuestra vida. Toda vocación implica un compromiso. Asimismo, el Santo Padre recuerda que en la carta a los sacerdotes habló del dolor, pero aquí quisiera traducir de otro modo esta palabra y referirme a la fatiga. El Señor nos llama porque quiere que seamos como Pedro, capaces de caminar sobre las aguas, es decir, que tomemos las riendas de nuestra vida para ponerla al servicio del Evangelio en los modos concretos y cotidianos que Él nos muestra, y especialmente en las distintas formas de vocación, ya sea laical, presbiteral y de la vida consagrada. Pero nosotros somos como el apóstol. Tenemos deseo de empuje, aunque al mismo tiempo estamos marcados por debilidades y por temores. Si dejamos que nos abrume la idea de la responsabilidad que nos espera en la vida matrimonial o en el ministerio sacerdotal, o las adversidades que se presentarán, entonces apartaremos la mirada de Jesús rápidamente y, como Pedro, correremos el riesgo de hundirnos. A pesar de nuestras fatigas, carencia, la fe nos permite caminar al encuentro del Señor resucitado y también vencer las tempestades. En efecto, Él nos tiende la mano cuando el cansancio o el miedo amenazan con hundirnos y nos da el impulso necesario para vivir nuestra vocación con alegría y entusiasmo. El Señor ordena que los vientos contrarios cesen. Finalmente, el Papa Francisco señala que en la vocación específica que estamos llamados a vivir, estos vientos pueden agotarnos. Pienso en los que asumen tareas importantes en la sociedad civil, en los esposos que
No sin razón me gusta llamar los valientes y especialmente en quienes abrazan la vida consagrada y el sacerdocio. Conozco sus fatigas, las soledades que a veces abruman vuestro corazón, el riesgo de la rutina que poco a poco apaga el fuego ardiente de la llamada, el peso de la incertidumbre y de la precariedad de nuestro tiempo, el miedo al futuro. Ánimo, no tengan miedo, Jesús está a nuestro lado y si lo reconocemos como el único Señor de nuestra vida, Él nos tiende la mano y nos sujeta para salvarnos. Una invitación a cultivar la actitud interior de María. El Santo Padre concluye su mensaje recordando que aún en medio del oleaje, nuestra vida se abre a la alabanza. Esta es la última palabra de la vocación y quiere ser también una invitación a cultivar la actitud interior de la bienaventurada Virgen María, ella, agradecida por la mirada que Dios le dirigió, abandonó con fe sus miedos y sus turbaciones. Abrazó con valentía la llamada e hizo de su vida un eterno canto de alabanza al Señor. Hoy el mundo demanda de pastores que puedan suscitar una esperanza dentro de la vida del mundo. La jornada de oración por las vocaciones, fundamentalmente para la constitución de nuestra iglesia, es una jornada mundial porque toda la iglesia pide a Dios que envíe obreros a su cosecha, es decir, que envíe pastores que puedan guiar y orientar la vida de la iglesia y suscitar una esperanza dentro de la vida del mundo. En esta situación de pandemia hemos sido testigos de muchos pastores que dan la vida por sus ovejas hasta el punto de agotarse completamente por su servicio y ayuda. Pero también hemos visto que esos pastores no solamente son los sacerdotes, las religiosas y los obispos que ayudan al pueblo, sino que tenemos un pueblo también pastor. Como dice el Papa Francisco, el pastor se pone delante de su rebaño para defenderlo, en el medio para acompañarlo y detrás para dejar que las ovejas tomen iniciativa. No es un manipulador, el pastor es un promotor. Hoy hay formas muy peligrosas de aparecer como pastor porque tenemos diferentes medios de comunicación que permiten enseñar esa voz que susurra y apremia para que las cosas salgan rápido, sin pensar, esa voz del maligno, como llama el Papa Francisco, obliga a la premura, presiona, condiciona y manda, no propone, sino que impone. La vocación del pastor, por una parte, es una vocación a la vida eclesial y a la construcción de la iglesia para servicio de todos los pueblos y esperanza de la humanidad. Pero eso no quiere decir que no haya dimensiones pastorales de todos los que ocupan hoy roles importantes en la dirección del mundo. Y esta jornada mundial de oración por las vocaciones implica también que aquellas vocaciones dirigenciales que existen en la sociedad, desde los padres de familia hasta los jefes de los pueblos, de las organizaciones populares,
los alcaldes, los presidentes, los jefes de instituciones tienen que comprender que hay una dimensión pastoral que no podemos dejar de lado, que consiste en no manipular, no imponer, no actuar bajo los propios intereses, sino llevar a las personas al interés común. Mis queridos hermanos y hermanas, dejémonos suscitar por la delicadeza del Señor que nos guía con paciencia, que nos corrige. Tengamos la humildad de reconocer nuestra resistencia a escuchar la voz más profunda que Dios nos dirige y dejémonos llevar por su palabra para poder así cumplir la misión que tenemos. Quiero pedirles a cada uno y a cada una de ustedes que recen por las vocaciones para que el Señor toque el corazón de muchos muchachos y muchachas que quieran entregar sus vidas al servicio de los demás. Vale la pena ser todo, toda de Dios. Un abrazo a todos mis hermanos sacerdotes. Que Dios nos ayude a vivir plenamente la fidelidad gozosa y que seamos testigos del resucitado. Lo mismo a tantos religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, que día a día donan su vida sirviendo a tantos necesitados. Que Jesús, el buen pastor, nos premie con santas vocaciones. Nos preparamos con inmensa gratitud a Dios por la canonización del hermano Carlos de Foucauld, el hermano universal, que será el próximo 15 de mayo, Dios mediante. Un saludo cariñoso a la querida profesora y catequista Carmelina Sánchez del Caliche de Moca, quien siempre está atenta a este programa. Muchas bendiciones para ti, para tu familia y también para todos y cada uno de ustedes. Hemos iniciado ya el mes de mayo, honramos a la Madre de Dios, a nuestra Madre María, ofreciéndole nuestras flores espirituales junto a las flores de nuestro jardín, de manera muy especial en este año jubilar del centenario de la coronación de la imagen bendita de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Con Jesucristo, por María, evangelicemos nuestra cultura. Pongamos en alto este lema del año. Con Jesucristo, por María, evangelicemos nuestra cultura. Dios les bendiga a todos.